Vivencias. Y ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman, con su columna Mano a Mano y Cindy Van, hoy analizando ese miedo a fracasar. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bienvenido, buenas tardes. Bueno, aquí me ves, bueno, tratando de retomar uno de esos temas que en cierto modo han aparecido a lo largo de las últimas columnas. Claro, tienen que ver con lo que hemos estado hablando. ¿Te acordás? Hablamos de la zona del confort, claro, los miedos, sí. El temor a asumirnos en la posibilidad de cambiar, en replantearnos nuestro propósito vital. Y bueno, de eso se trata, Andrea. De eso se trata, pero antes de empezar a hablar de eso, creo que voy a tirar un concepto que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. No hay peor tarea que la que no se intenta. No, y tiene que ver con esto de hoy. No tengas la más mínima duda, ¿eh? No hay peor gestión que la que no se hace, decía mi viejo, cuando a veces le planteábamos con mis hermanos, no, pero papá, esto mirá que, ¿para qué? Mirá que va a ser una pérdida de tiempo. Y mi padre siempre decía, después veremos los resultados, pero de última el resultado siempre algo te va a dejar. Mira, había un escritor, Joseph Kipling, inglés británico, sí, que era un individuo que, aparte de ser un narrador impresionante, él nace allá por 1865 y muere en 1936, o sea que cabalga con su literatura a través de 2 siglos, ¿no? Era un individuo, un agudo observador de la realidad, y siempre decía, como alertando a sus lectores, el éxito y el fracaso, esos dos impostores, trata siempre de mirarlos con la misma indiferencia. A veces lo que en un momento parece exitoso, en otro momento puede no ser tanto. Y a veces algo que vivenciamos como fracaso, el tiempo nos demuestra que fue simplemente la base para un gran logro. Claro. Mira, a ver si me permitís una digresión futbolera. Cuando en el minuto 34 del segundo tiempo de la final de Maracaná, Alcides Edgardo Quilla elude a Bigode y enfila hacia el arco donde estaba Barbosa. Si esa pelota, debes de entrar entre Barbosa y el palo izquierdo de Barbosa, pega en el palo y sale, o la manda, no sé, al segundo anillo de Maracaná, ¿de qué hubiéramos estado hablando? De un casi maracanazo. Claro. Y todos los comentaristas de fútbol del momento hubieran dicho, qué lástima, un fracaso, han dado por tierra con todos los logros del fútbol uruguayo en el 24, en el 28 y en el 30. Pero no fue así, ganamos nosotros, entonces eso lo vivimos como un gran éxito. Pero para los brasileros, ¿qué resultó eso, Andrea? Un fracaso. claro, Un fracaso. depende de donde estés parados el fracaso y el éxito también, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Mirá qué interesante, ¿no? Nosotros, luego de esa seguidilla de éxitos, no reparamos que en algún momento podríamos dejar de ser invictos en el mundo, en el fútbol, porque entre el año 1900 y 1954, Uruguay nunca perdió un partido por el Mundial de Fútbol. Nos creímos casi en aquello de la invencibilidad, ¿no? Nos mareamos tanto con los vapores triunfalistas de Maracaná que no vimos la posibilidad de caer, de tener un traspié, fracasar. Sin embargo, al pobre Barbosa lo defenestraron, murió en el 2001 prácticamente hecho un paria en su propia tierra. Él mismo hizo quemar el arco de Maracaná. Sin embargo, los brasileños, desde 1950 hasta ahora, salieron 5 veces campeones del mundo. Y nosotros seguimos esperando el 16 de julio para poner en el auto la banderita, o para poder seguir exteriorizando nuestro orgullo por pertenecer a esa casta de guerreros futboleros que nos dieron ese título mundial. Los brasileros se pararon ante el fracaso. ¿De qué manera?
se repensaron, lo tomaron como un revulsivo, se dieron cuenta que tenían con qué, pero algo había fallado, algo. La petulancia, la soberbia, no les permitió ver que tanto ellos como nosotros no éramos perfectos, no éramos invencibles, éramos y somos y seremos siempre seres falibles. Por lo tanto, se reconocieron en el error, trataron de desandar el camino mal transitado y por consiguiente, ¿qué hicieron? Se repensaron y tomaron ese fracaso como un indicador de cómo no hay que actuar en la vida cuando nos proponemos, cuando nos planteamos un propósito determinado. El fracaso en sí, ese miedo a fracasar, tiene que ver también con un determinismo de veces cultural, con una cierta presión social que influye en esto que con esta definición de fracaso que también veníamos analizando. Si analizamos lo que dice la RAE, la Real Academia, no es una definición, es totalmente negativa la de fracaso, que hoy le estás dando otra oportunidad al fracaso. Yo veo que lo estás tratando de otra forma. De repente, desde una perspectiva más edificante, ¿no? Claro. Exactamente. Cuando nosotros apelamos al diccionario de la RAE, o a cualquier diccionario, ¿no? Al Pequeño Larousse Ilustrado, no importa, siempre aparecen acepciones que aluden a lo frustrante, a la pérdida, a lo irrevocable, a aquello que nos daña, todo ese halo, no sé, de tristeza que invade cada uno de esos conceptos, tiene una connotación claramente negativa. Sin embargo, y obviamente a lo largo de la historia ha tenido muy mala prensa el concepto de fracaso. Sin embargo, muchas veces el fracaso es una luz en el medio del camino. Como te decía hace un ratito, es esa especie como de revulsivo que nos hace plantearnos un punto de inflexión, un antes y un después, a los efectos de imponerle a nuestra hoja de ruta un cambio. Es como lo que decía aquella manida frase de Einstein a la que hemos apelado alguna vez, de que si vos te pasás la vida recurrentemente apelando a los mismos dispositivos de acción y pensamiento, no pretendas obtener resultados diferentes. Por lo tanto, el fracaso debemos tomarlo como una instancia básicamente de aprendizaje. Eso es muy importante. Y tiene que ver con esto que estás diciendo, también con el nivel que tengamos de interpretación y de anticipación y de valoración frente a lo que tenemos por delante. Creo que por eso de ahí el éxito o fracaso son muy subjetivos, ¿no? Claro que sí, tiene un alto componente de subjetividad, pero también hay un condicionamiento social, ¿no? Claro. Desde chiquitos nos dicen que para ser el mejor alumno de la clase tenés que ser ese alumno cero falta, que está permanentemente obteniendo notas altas, el alumno sobresaliente, de que ese es el paradigma del éxito, o sea, es el éxito por antonomasia. Desde chiquito se nos va planteando esa disyuntiva. Muchas veces, bueno, yo quisiera salir a jugar, no, pero tengo que ir a estudiar porque mañana tengo una prueba y yo quiero sacarme más nota, porque he ahí, digamos, el paradigma del éxito. Y ese condicionamiento social muchas veces nos aparta de lo que es justamente nuestro propio deseo, porque por supuesto que el condicionamiento social, el determinismo social, apunta hacia estándares de éxito sobre los cuales poca incidencia ha de tener mi deseo, ¿no? Claro. Pasa cuando el año pasado en un programa hablamos de la orientación vocacional, ¿no? Veíamos cómo muchas personas veían frustrada su capacidad de ser felices, de construir un futuro dentro de un área en la cual se sienten bien, justamente por ceñirse a lo que son los ideales de éxito, impuestos por el entorno, por la familia, no, por la sociedad en sí.
Si te parece, vamos a hacer una breve pausa, pero quiero detenerme en esto que estás recalcando en los ideales del éxito, que creo que han cambiado. Si nos ponemos a pensar 20, 30 años atrás, no eran los mismos. No, por supuesto. Y quiero que nos detengamos en esto y analizar por qué estos cambios, en qué inciden también respecto a pararnos frente a las posibilidades de fracaso o éxito, estos patrones culturales que hoy se manejan. Por supuesto. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y sin diván en Vivencias. Mano a Mano y sin diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y continuamos aquí. Nos fuimos a la pausa, Jorge, con una pregunta, porque de alguna manera el tema del fracaso tiene que ver con el tema social, con esos patrones que se van haciendo según las épocas, de qué se entiende una persona exitosa en un momento, y en otros momentos quizás los patrones sean otros, y han ido cambiando. Yo te decía cuando nos fuimos a la pausa que si nos ponemos a analizar 20 o 30 años atrás, los patrones de éxito en una sociedad quizás fueran muy diferentes a los que son en el día de hoy. Y creo que ahí nos tenemos que detener, porque al haber habido este cambio también hay un cambio de perspectiva hacia lo que creemos es éxito o fracaso, ¿no? Claro. Viste que el modelo de éxito refleja un poco lo que son, digamos, lo que es el corpus axiológico imperante en determinado colectivo en determinado tiempo. ¿Te acordás, Andrea, cuando hablábamos en alguna oportunidad de cuáles eran los ideales de nuestros abuelos? Sí. ¿Qué definía, digamos, el éxito prácticamente para una persona? Bueno, era poder desarrollar, construir un proyecto familiar, poder desarrollarse dentro de una profesión, un oficio, dentro de un emprendimiento, ser solvente, manejarse dentro de paradigmas éticos, el poder brindar una buena educación y a su vez era uno de los elementos más representativos del éxito, tener la tranquilidad, la capacidad de ahorro, una actitud previsora para lo que es el futuro, el poder más o menos dominar todas las variables que hacían a lo que entendían en ese momento nuestros abuelos como una vida saludable, una vida, vamos a decir, un proyecto de vida bien diseñado. Hoy por hoy, si vos querés aplicar esos paradigmas de éxito a las generaciones de los millennials, la generación de nuestros hijos, ¿no? Y le planteás, bueno, qué lindo sería que ahorren para comprarse el terrenito, la casita de la playa, o ir comprando el autito para después ir avanzando hacia otro mejor, el poder más o menos desarrollar un proyecto, comprar una casa, darse certezas, aquella frase tan manida, el techo es lo primordial. Hoy vos hablás con un joven de 30 años, de 25, y le decís lo importante, te dice que no. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los intereses
digamos, el decálogo de intereses dista mucho de esos anclajes materiales, claro. esos... También las prioridades que tienen. Exactamente, el orden de prelación de prioridades de un millennial hoy es de repente cultivarse desde el punto de vista profesional, avanzar académicamente, laboralmente, el poder tener solvencia y autonomía. ¿Para qué? Para tener poder de decisión sobre su futuro. Hoy por hoy el mundo es ese gran escenario sobre el cual nosotros tratamos de diseñar nuestra estrategia, nuestra hoja de ruta. Antes nos ceñíamos, ¿no? Incluso laboralmente, académicamente, a un escenario muy acotado, ¿no? Claro. Nuestro coto de acción, que era la familia, el barrio, la ciudad. Generalmente nuestros abuelos vivían en el mismo barrio, luego hasta nosotros podíamos seguir viviendo en el mismo barrio. Hoy por hoy la capacidad expansiva de las generaciones actuales entienden que el éxito parte más por otros criterios de autorrealización, que por ahí no tienen que ver con el asegurarse un mañana, sino el disfrutar a full el presente. ¿Y sabes una cosa? No está nada mal. Yo te iba a decir, no están no nada mal. No están nada desacertados. No, claro, no. Son más sabios, me ¿verdad? parece. Claro que sí. Y tiene que ver también este cambio de paradigma y este cambio de visión, me parece, analizando y escuchándote, tiene que ver también con los tiempos que les toca vivir, que son tiempos en los que se tienen que ayornar a una realidad laboral mucho más amplia, con mucha más competitividad, con un mundo globalizado al que actualmente la información cambia permanentemente, la tecnología. Entonces digo, también hay que ajustarse a esta nueva realidad, a este mundo en el que nos toca vivir, y a las posibilidades, ¿no? Claro, en ese incesante devenir, Andrea, se van incorporando nuevas miradas a medida que pasa el tiempo. Es exponencial el grado de transformación que está teniendo este mundo. Claro. Mismo nuestros hijos, ¿no? Que rondan, qué sé yo, la treintena. Estamos hablando de que a los 30 años, hoy por hoy, ellos entienden que deben transitar por un permanente proceso de formación, porque el saber incorporado no habilita a proyectarse más allá del aquí y el ahora, o de repente a, digamos, a una distancia no muy grande. ¿Por qué? Claro. Porque también en reiteradas oportunidades señalamos, no existen ya esas certezas dentro de un contexto laboral. Debemos permanentemente rediseñar los contenidos y las formas de nuestras profesiones, de nuestros oficios, incluso en aquellas áreas donde se supone que las cosas son, digamos, mucho más estáticas. Hoy en el área social, en la ciencia social, en las ciencias médicas, en la biología, en la tecnología en general, el crecimiento y el grado de transformación es tal que no nos podemos quedar entonces anquilosados en esas estructuras de conocimiento que antes eran suficientes. Claro. Porque antes de repente no estábamos pendientes de los cambios o de los sucesos, sino que tratábamos de perfeccionarnos dentro de el pool de conocimientos disponible en su momento. Te sigo escuchando atentamente y analizando todo lo que has venido hablando. El tema del miedo al fracaso muchas veces también tiene que ver con los resultados, como bien decíamos, obtenidos, pero a veces me parece que está también relacionado con lo exigente y lo intransigente que seamos, volviendo a lo que estabas hablando al principio, con esos resultados, ¿no? Porque si
uno se ajusta a los resultados que uno va obteniendo y se para con una mirada crítica, con una mirada constructora, con una mirada autocrítica. Posiblemente, si bien podés ser exigente, no sos intransigente, porque te parás con una perspectiva autocrítica en la que intentás crecer, aprender. Y entonces me parece que el tema del miedo al fracaso es cuando uno se para de una manera poco constructiva frente a lo que va pasando, ¿no? Claro. Hay dos conceptos que evidentemente determinan un poco nuestra postura frente al fracaso. Depende de cómo estemos en esos dos aspectos, nos va a ir. Uno de ellos es el umbral de tolerancia a la frustración. Claro. El otro es la resiliencia. Pero podríamos incorporar un tercer elemento, es la capacidad de ser indulgentes con nosotros mismos, de perdonarnos en el error, de perdonarnos en el fracaso, de entendernos precisamente como esos seres imperfectos sumamente falibles, cuya experiencia de vida, a ver, ¿qué elemento, qué aspecto más inmanente a la condición humana hay que nuestra condición de seres imperfectos falibles? Pretender ser perfectos, no equivocarnos, no fracasar alguna vez, implica ir contra lo que es la naturaleza misma del ser humano. Es que el ser humano se ha construido, ha evolucionado, ¿en base a qué? A los errores, a los fracasos. Esas 800 veces que Edison intentó hacer la bombita fue lo que le llevaron a que en determinado momento pudo descubrir lo que era la bombita incandescente, ¿no? Tantos y tantos emprendedores que fracaso tras fracaso fueron sentando las bases de logros, obviamente cimentados en la perseverancia, en la persistencia, ¿no? El poder perseverar en el deseo de avanzar. Es inherente, Andrea, a la condición humana, claro, el fracaso. Vamos a tener que hacer una breve pausa, pero te voy a poner otra pregunta para venir después de la pausa. ¿Cómo no? En el fondo el miedo al fracaso no enmascara también un miedo al éxito. Y nos vamos con esa pregunta. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en Vivencias, en su columna Mano a Mano y Sin Diván. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Nos fuimos a la pausa con una pregunta, Jorge, y es la siguiente: si muchas veces el miedo al fracaso no enmascara también el miedo al éxito. Sí, me haces acordar a un tema muy trabajado por Freud, ¿no? Que se planteaba en algunas oportunidades qué pasaba con aquellos que cuando triunfan terminan fracasando. Porque hay personas que de repente vos ves que están llegando y justo cuando están ahí pasa algo, se enferman, tienen un accidente, de repente tienen una crisis existencial, cosa que boicotea, se interpone en ese tramito que resta para consolidar el éxito. Ahí se quedan. Es el temor a asumirse de repente, claro, en la posibilidad de, hacerse cargo del éxito, porque muchas veces subyace el temor al fracaso, generalmente infundado desde etapas iniciales, ¿no? Hay un famoso texto de Kafka, el gran escritor, ¿no? Hay una famosa carta escrita por Kafka en su momento,
donde él hablaba de cuál era la actitud de su padre frente a sus primeros escarceos literarios, a su deseo, a su anhelo de poder desarrollarse en el mundo de la literatura. Y el padre siempre tenía una actitud despectiva, denostante frente a él, generándole inseguridades, pero él tenía esa gran capacidad. Y eso fue generando en Kafka, más allá de las complejidades, de lo sinuoso que era su relato literario, ¿no? Era un individuo que evidentemente tenía mucha inseguridad y tenía miedo a fracasar permanentemente justamente por haberse instalado en él desde muy pequeño, a partir de esa instilación permanente del padre, había creado como un temor, el temor a no estar a la altura de las circunstancias, hecho por el cual él incluso había pedido antes de morir que se quemara toda su obra, y había muchos materiales que él lo desintegraba. Por suerte no le dieron bolilla, ¿no? Claro. Pero cómo nos marca muchas veces esos esquemas que nos terminan matrizando, claro, a la hora de tomar decisiones e incluso ante el éxito, ¿no? Claro. O esos individuos que tienen todo y de repente se la despilfarran. Esos ejemplos de grandes astros del fútbol, del boxeo, que de pronto los ves como al gran Gatica cuidando coches en la cancha de Independiente a fines de los años 50, claro, o qué sé yo, a tantos otros, ¿no? Ilustres personajes que evidentemente hay factores muy complejos que ahora en este tiempo que nos queda no vamos a poder desmenuzar, pero que tienen que ver justamente con componentes que nos acompañan desde las etapas preliminares de nuestra historia. Tienen que ver con nuestra formación psíquica, emocional, que de pronto nos llegan a ser personas que tienen una autoconfianza o una personalidad estable, no confían en sí mismos, pero debido a todo lo que fueron viviendo. Exactamente, es cuando el talento sucumbe ante los temores ancestrales. Claro. Es complejo el tema. Acá tenemos algunos mensajes que quisiera compartir contigo, Jorge. Dice, los occidentales no estamos preparados para el fracaso. Dice, el modelo de sociedad que se nos enseña nos entra y nos dice, si no sos exitoso, no existís, y nos manda saludos Jaime de Dolores. Gracias a Jaime por Muchísimas gracias, Jaime. Es tal cual. Es tal cual. Es lo que veníamos analizando el mandato social, ¿no? Que va determinando, más allá de nuestra voluntad o de nuestro deseo, en qué medida somos o no exitosos. Acá hay otro mensaje que da para pensar también. Dice, hay que cultivar la humildad. Nos manda saludos Laura de Positos. La humildad, la autocrítica, la reflexión, y someternos al principal tribunal que existe, que es nuestra propia conciencia. Después de esto voy a ir con eso. Seguimos con los mensajes. Dice acá otro mensaje, es como la parábola, de la piedra podemos tropezar y reaccionar de forma violenta, resignada o constructiva. Depende de cada uno. Felicitaciones por el programa, Gonzalo de Piedras Blancas. Gracias a Gonzalo también. Muchísimas gracias, Gonzalo. Eso que decía Jorge, retomando un poco lo que decías, el tema de ser autocríticos, de pararnos en nosotros mismos y mirar hacia adentro, creo que tiene que ver mucho con el tema del fracaso, cómo nos paramos frente a ese miedo, que miedo al fracaso yo diría que puede ser común, que tengamos miedo a fracasar, o sea, no es algo inhumano, es parte de ser seres humanos, ¿no? Pero cuando uno no se para en ese sector, en ese yo íntimo, no se cuestiona, ¿no? Entonces quizás si no nos cuestionamos, si no tratamos de ver ese interior, sea más difícil enfrentarnos al éxito y al fracaso, las dos cosas. Seguramente, sí, tenemos que replantearnos las cosas y tomar una actitud valiente en el sentido de reconocernos a veces en nuestras debilidades, en nuestros temores, pero queda bien en claro, como decía el gran Nelson Mandela, ¿no?
él decía que la valentía no consiste precisamente en no tener miedos, sino en poder enfrentarlos y vencerlos, ¿no? Y los miedos, como ya hemos dicho, un poco como corolario para este ciclo donde hemos trabajado el tema de los miedos en sí son también lo que nosotros dejamos que ellos hagan con nosotros, así como solemos decir que la vida es lo que uno hace con ella. Los miedos van a poder dar cumplimiento justamente a su digamos cuestión intimidatoria, a esa, digamos, a ese efecto paralizante en la medida que nosotros les dejemos operar sobre nuestra existencia. Por lo tanto, es bien importante pasar por el cernidor de la reflexión, de la crítica, tratar de mirar hacia adentro, realizar periódicamente ese viaje hacia nuestra interioridad y bueno, hacer una especie de arqueo de caja, Andrea, cómo uno se siente frente a los errores, cuán autocrítico uno es, cuán persistente es en seguir empujando puertas que dicen tire, ¿no? Ese es otro gran tema. No salimos del anquilosamiento de algunos esquemas que la vida nos ha demostrado que son, digamos, inoperantes, que son disfuncionales a los efectos de arribar a las metas que nos proponemos. Por lo tanto, el análisis, la introspección, el poder, reitero, someter al tribunal de nuestra conciencia y darnos la chance de enmendarnos, de arrancar esa hoja de ruta que de repente no nos permite avanzar, sino que más bien nos frena en ese propósito, y bueno, y tratar de a poco, a partir de los errores, a partir de la asunción de los errores, establecer un nuevo programa, una nueva forma de orientarnos hacia el futuro, ¿no? Claro. Y siempre proactivamente, y tratando siempre de mirar alrededor, porque los miedos, evidentemente, hay mucho componente exógeno a la hora de tener miedos, y tratar simplemente de no sucumbir ante lo que los demás, o el contexto, o el tiempo histórico que nos toca vivir, indica como elementos tabú, como factores que precipitan, qué sé yo, esos pensamientos apocalípticos. Más allá de las adversidades, creo que el mejor banco de prueba para darnos cuenta si estamos o no para las grandes ligas es enfrentarnos a esos miedos y sobre todo al miedo al fracaso de manera resiliente, persistente, autocrítica, reflexiva y por sobre todas las cosas tratando de cada vez que nos caemos volver a levantarnos, porque de última nuestra dimensión humana no depende de cuán certeros somos a la hora de tomar decisiones, sino en qué medida nos tomamos el tiempo necesario para que esa solución en definitiva sea la que nos va a permitir arribar a esa meta tan anhelada que es la felicidad. La felicidad, terminás con algo filosófico difícil también, porque creo que le vamos a tener que dedicar a la felicidad una columna entera. Y la felicidad, ¿te acordás que un día dijimos? La felicidad en sí es una forma de actuar, es una forma de recorrer el camino, ¿no? La felicidad es una forma de viajar, dijera el doctor Rojas. Yo creo que es una palabra que ha sido como mal utilizada muchas veces, ¿no? A mí me gusta más la palabra plenitud que felicidad. Me hace sentir como más satisfecha. Sí, lo que pasa, claro, desde una acepción vulgar, uno muchas veces dice, estoy feliz, estoy contento, y uno dice estoy feliz, pero en sí no existe la felicidad como un continuo. No podemos decir mi vida ha sido un dechado de felicidad, o que la felicidad es algo omnipresente en nuestras vidas. La felicidad es una forma de vivir la vida, e incluso los fracasos.
Claro. Porque no hay nada más lindo luego de un fracaso, no hay nada que te haga más feliz luego de un fracaso, de haber aprendido, de haberte levantado, de haber comprendido dónde están tus errores, de enmendarte y luego de ese fracaso levantar nuevamente vuelo en busca de nuevos desafíos, ¿no? Es por ahí que viene la cosa. Es por ahí. Jorge, se nos fueron los minutos, un placer como todos los martes. Igualmente para mí. Y bueno, Andrea, seguiremos viendo entonces cómo enfrentarnos para enfrentar los fracasos y los éxitos que tengamos por delante. ¿Cómo no? Será un gusto. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y continuamos en vivo. Vivencias.